Agua. Nuestros hermanos de Olmedo, Pesí, Agua, dados las intensas lluvias, perdiendo sus siembras y fuentes de sustento. En este momento de dificultad, necesitan nuestra solidaridad. Te invitamos a sumarte y brindar apoyo en áreas clave como salud, vialidad, limpieza y asistencia humanitaria. Cada aporte cuenta y puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Puedes colaborar con colchones, ropa, alimentos, medicinas para afecciones respiratorias y pulmonares, agua, bebidas hidratantes, plástico para invernaderos, semillas de pasto y fertilizantes. Las donaciones pueden entregarse en la prefectura de Pichincha. Juntos podemos hacer la diferencia. Soñamos con un país donde las mujeres y diversidades sexogenéricas disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar. Somos las Warmis y de lunes a viernes nos sintonizas en Radio Pichincha. La inseguridad y el abandono, la carencia de servicios básicos, la violencia y discriminación hacia las minorías es una realidad que las Warmis te vamos a mostrar. Desde las 9 de la mañana, escucha entrevistas sobre temas sociales. Y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos y todo lo que quieras saber de tu comunidad. Te esperamos en la 95.3 FM y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha. Somos las Warmis. Pichincha, la radio de las noticias. Fin del espacio promocional y publicitario. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y en esta tarde del postdebate los acompañaré en la conducción del programa junto a Nila Chávez. ¿Qué tal, Nila? ¿Cómo estás? Hola Isa, ¿cómo estás? Buenas tardes con todas y con todos. Empezó la campaña electoral. Y aprovecho también para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 FM en Quito, 94.5 en el noroccidente de la provincia, y también nos pueden encontrar en YouTube de la radio y en las redes sociales. Así es, aprovecho también para recordarles que Frente Radiosa es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Desde aquí enviamos un abrazo especial a todo el equipo editorial y de producción del programa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Esta tarde conversaremos sobre cómo se ha construido la figura de Luisa González justamente un día después del debate presidencial. Nos Tania Hermida y Pamela León. Entendemos que en unos minutos más se conectará Pamela y bueno, aquí arrancamos Frente Radiosa. Así es, Tania, te doy la bienvenida. Quisiéramos arrancar contigo. Antes de adentrarnos en la lectura de lo que nos deja el debate presidencial, las postales que nos deja este debate, quisiéramos pedirte una valoración más general y consultarte, en tu opinión, cómo se ha construido y se ha consolidado la figura de Luisa González como potencial presidenta del Ecuador. Bienvenida. Tu micrófono, Tania, por favor. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por darme la palabra en este momento tan complejo de la política en nuestro país y en el mundo, ¿no? Para ir a la pregunta, yo creo que la figura de Luisa González en este tiempo, desde que tuvo su primera candidatura y ahora que estamos ya
en la segunda vuelta de su segunda, digamos, candidatura a ser presidenta, ha crecido muchísimo. Yo creo que ha crecido mucho, ha levantado la voz en sentido metafórico y también en sentido literal, cosa que fue importante, por ejemplo, en el debate ayer. Creo que es una candidata que representa efectivamente a un partido político, cosa que me parece también fundamental en el actual escenario de la política a nivel local y a nivel global. Es una militante de un partido que desde el año 2007 viene, digamos, con todas las dificultades y con todos los y con toda la complejidad de lo que han sido estos ya 18 años. Un partido que viene aglutinando al campo popular, aglutinando esa voluntad colectiva de salir de lo que en ese momento fue la larga noche neoliberal, o así la llamábamos en ese momento, y que durante 10 años, pues efectivamente gobernó con políticas de reforzar lo público, políticas de ampliación de derechos, políticas de inversión social en los campos más importantes, como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la cultura, en fin. Entonces creo que su candidatura es potente, muy potente en este momento, justamente porque no es una figura individual que es un outsider que sale de la espuma a colocar su voz en la política, sino justamente una militante de un partido político. Y por lo tanto, su candidatura es la de una tendencia política que hoy, por supuesto, confronta a la peor derecha oligárquica, filofascista, y bueno, ya hablaremos después de cómo eso se vio en el debate, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? Que la figura de Luisa como candidata se haya consolidado en su complejidad, ¿no? Porque ese campo popular al cual esta candidatura representa es un campo popular heterogéneo, con distintas tendencias y con distintas posturas sobre algunos temas que pueden ser a veces muy sensibles, y sin embargo comparte un interés común y una postura colectiva de confrontar lo que, insisto, es hoy mismo una potencial perpetuación en el poder de la peor figura oligárquica, despótica, autoritaria y antiderechos en todos los sentidos, especialmente en lo que tiene que ver con derechos sociales, ¿no? Gracias, Tania. Y justamente tú planteabas, Luisa González ha crecido en este último tiempo. Yo quisiera preguntarte, ¿qué elementos consideras tú que están presentes el momento de realizar una valoración cronológica de su participación como candidata, ¿no? Pensando en la primera candidatura, que fue del 2023, a esta última candidatura. A ver, yo no soy una analista política en sentido estricto, ¿no? De modo que se me hace difícil hacer un análisis así como minucioso de cómo ha sido esa evolución en términos de su figura ya a nivel nacional, ¿no? Pero yo como votante y como persona implicada en los procesos políticos de mi país desde hace muchos años, creo que una de las cosas más importantes en el crecimiento de la figura de Luisa es justamente poner en el debate político su propia voz de forma contundente, ¿no? De modo que ya no es lo que se pudo haber visto en su momento como simplemente la candidata elegida por el líder del partido, que es Rafael Correa, sino como una candidata que tiene bagaje propio, que tiene voz propia y que al mismo tiempo, esto no quita que de alguna forma efectivamente aglutina y representa todo lo que
ese partido, que hoy es la Revolución Ciudadana, viene disputando en el actual escenario y desde hace años. Importante esta valoración que nos comentas, Tania, muchas gracias, sobre cómo Luisa ha construido su propia voz, pero a la vez es militante de un partido y también habla en representación de este. Pamela, quisiéramos también darte la bienvenida. Habíamos arrancado pidiéndoles una lectura general sobre cómo se ha construido, se ha consolidado incluso la figura presidencial o de la candidatura presidencial de Luisa González. Aprovechando también tu experticia, ampliar la pregunta, quizás en un orden cronológico, si se quiere, y consultarte cómo evalúas tú la evolución que ha tenido su candidatura, pensando lo que fue el 2023, esta primera vuelta electoral, y ahora que ya la vemos en la segunda vuelta, ¿no? Que apenas arranca. Un saludo a todas, gracias también al espacio y aplaudo también estas interlocuciones que son importantes también para poder salir un poco de los sesgos que atan las segundas vueltas, sobre todo, y la dinámica de tácticas más forzadas. Creo que para poder examinarlo, nosotros tendríamos que también entender cuál ha sido la postura, o mejor dicho, la visión de, digamos, de ese género en política de la Revolución Ciudadana. Ustedes recordarán que en la época de Correa, una de las decisiones que de alguna manera marcaron el espacio de la intervención de la mujer en la política fue, digamos, la denominación de 3 mujeres en la asamblea, tanto sus presidencias como sus vicepresidencias. Entonces, más allá de que esas, decisiones en lo personal, pienso yo que pudieron haber tenido un carácter un poco más vinculante en el ejercicio del poder, más allá del espacio figurativo. Creo que sí es interesante ver cómo de ese lado, o mejor dicho, en ese aspecto, sí ha habido una evolución de cómo se concentra, o mejor dicho, se evoluciona este símbolo de la mujer en la Revolución Ciudadana. Ustedes ven, por ejemplo, a asambleístas como Paola Cabezas, que es una de las mujeres fuertes en la asamblea, que además es quien de alguna manera sostiene discusiones en el pleno bastante acaloradas con, por ejemplo, Jorge Peñafiel de Construye, que es, digamos, una bancada clara y explícitamente contraria a la Revolución Ciudadana, sin caer, por ejemplo, en la discusión obvia del género en la política. Creo que eso es importante, sino que eso, digamos, es tácito frente a su ejercicio de poder. Y luego tenemos a Garzón, por ejemplo, que más allá, insisto, de las simpatías o antipatías que pudiéramos tener frente a ellas, creo yo que las vocerías que se han sostenido y que se han mantenido sólidas en ese espacio le ha dado también un contorno a Luisa González también desde su individualidad. Es decir, no es Luisa González netamente como una candidata que la pone Rafael Correa en la elección del 23, luego de que estuviese Andrés Arauz, sino que es Luisa González también acompañada y delineada y silueteada a través de este nuevo prisma que, que desemboca el correísmo en el momento de empoderar estas vocerías desde lugares del género de la mujer. Veíamos a Paola Cabezas hace poco en el programa de Coavisa, en donde decía en Políticamente Correcto que hay unas agendas que se han, sostenido que no se sostenían antes, y ustedes recordarán, por ejemplo, antes nosotros veíamos a un correísmo mucho más conservador, por más de que eso pudiera ser una antítesis en relación a la ideología que profesa, pero acuérdense del discurso pro vida, acuérdense también de cómo se manifestaba frente a las minorías o los grupos LGBTIQA++. Acuérdense también que luego en cambio vino un correísmo un poco más pragmático con figuras como Casinelli. Luego tuvimos un correísmo que empezó a verse un poco más progresista con estos espacios de mujeres y ya un poco más abierto a las discusiones ambientales. Entonces, esos prismas que también tiene el correísmo también la van arropando a Luisa González y también la van consolidando en un ejercicio de poder que no solamente se entiende desde el género. Entonces creo que todas esas agendas retroalimentan esa candidatura,
buscado o no, consciente o no, voluntario o no, es lo que explícitamente podemos nosotros identificar. Muchas gracias, Pamela. Ahora quisiéramos dar paso a Gabriela Gallardo, quien nos hizo llegar su intervención en relación justamente con estas preguntas. Y vamos a solicitar a Controles que nos compartan, por favor, el video de Gabriela. En esta segunda vuelta vemos una Luisa González mucho más segura de sí misma, más auténtica, más independiente. Creo que los resultados de la primera vuelta electoral y la posibilidad real de triunfo que tiene la Revolución Ciudadana sin duda han fortalecido su candidatura. En este debate presidencial, esa fue la gran ganadora. No es la misma Luisa que participó en las elecciones pasadas en el debate donde se sentía intranquila, no se le veía segura. Es la Luisa González que este domingo pudo refutar y atacar directamente con contundencia a Daniel Noboa. Además, Luisa González se posiciona como mujer. Habla de la violencia de género, lo cual es súper importante en un país donde 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido de violencia de género. Posicionó a Daniel Noboa como agresor de su vicepresidenta, de su ex esposa e incluso de su hija. A esto sumarle que Luisa también está hablando para las mujeres con una campaña de si llegamos una, llegamos todas. Esta campaña también la pudimos ver en las elecciones de México de Claudia Sheinbaum. Bien, ahí teníamos las declaraciones de Gabriela Gallardo y a partir de esto quisiéramos ahora sí comenzar a leer algunas de las postales, como decíamos, que nos deja el debate y sobre todo a partir de ello ir elaborando cuál es la imagen que tenemos al día de hoy de Luisa González. Quizás arrancar contigo, Tania, en reacción a lo que planteaba Gabriela, ¿cuál es tu lectura respecto a lo que observó el país el día de ayer? Sí, gracias, Isa. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que plantearse a la hora de evaluar el debate es en qué condiciones se da ese debate, ¿no? No estamos en una normalidad democrática en la cual hay dos finalistas a la presidencia y se enfrentan en un debate. Ese no es el escenario que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador. Estamos viviendo en un escenario de un gobierno despótico que persigue contradictores políticos con todas las herramientas, interviniendo en otros poderes del Estado, con la fiscal de la mano, con el Tribunal Contencioso Electoral aliado, comprado. No sé cuáles son los mecanismos, no voy a especular aquí, pero de todas maneras para el país es evidente que hoy mismo no existe una división de funciones entre los poderes del Estado y que hay un control absoluto, sobre todo de la Fiscalía, que ha generado un ambiente de zozobra en el país y que hace muy difícil la confrontación política democrática, ¿no? Y es en ese escenario en donde Luisa, que cada vez me parece una mujer más valiente, y fuerte para enfrentar para aparecer y poner el cuerpo en ese escenario. Creo que lo que ayer vimos ya a nivel del debate, para mí la primera imagen y la primera impresión así como muy fuerte es que estamos viendo, por un lado, a una mujer de clase media, formada en política, militante de un partido político con experiencia en función pública, que sabe de la economía del Estado, que sabe de los procedimientos por los cuales se consiguen los presupuestos para diferentes urgencias estatales, y por el otro lado a un oligarca despótico completamente desconectado de lo que pasa en el país. Es decir, todas las primeras intervenciones de Noboa hablan de un país imaginario que solamente está en su cabeza y en el guión de sus asesores, según el cual pues todo ha mejorado en su gobierno y seguirá mejorando en su primera parte de la intervención. Y más adelante, cuando ya se vio perdido, cuando se vio golpeado por todas las evidencias que Luisa le puso sobre el tapete, sobre su desconocimiento de lo que pasa en el país, sobre la vinculación de su familia con negocios de Estado, sobre la vinculación de su familia con el narcotráfico, ya viéndose perdido, pues sacó simplemente sus gestos de oligarca patán, misógino,
completamente pues dispuesto a hacerse respetar por el hecho de serlo y no por ningún argumento que tenga para colocar en el tapete. Entonces, con todo esto, yo creo que ayer lo que vimos en el debate es justamente, y quizá me repito muchas veces, pero para mí eso fue evidente, a una candidata que representa un partido y que representa no solamente a un partido, que a esta altura representa a un gran campo popular ampliado que no necesariamente es ni mucho menos militante de la ARC, sino que se une a esa postura de enfrentarse a esta oligarquía despótica que ahora gobierna. Y por el otro lado vimos a un chico que lo que tiene es no un partido, porque ADN sabemos que no es un partido, sino una sede de campaña para los negocios de la familia Noboa. Entonces, para mí, esa es la imagen que me deja el debate de ayer y, por supuesto, Luisa, en ese sentido, desde mi perspectiva, salió muy bien parada de esa confrontación, que no era fácil porque no era un intercambio de propuestas de gobierno, ¿no? Sino era un ring de boxeo, lamentablemente. Bien, muchas gracias, Tania. Pamela, quisiera hacerte esta primera interrogante también. ¿Cómo lees tú esto que le planteábamos a Tania? ¿Qué imagen nos dejó Luisa González el día de ayer? De alguna manera, me parece que desde distintos bandos incluso se ha situado la idea de que Luisa ganó el debate. Y sin embargo, muchos también han optado por sostener que fue un debate ausente de propuestas y lleno de ataques. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Qué elementos diferencian, más allá de los que ya ha situado Tania, lo que vimos ayer por parte de Luisa González versus este candidato a presidente? Bueno, Isabel, yo discrepo mucho con, digamos, esta forma de concebir ganadores o perdedores en un debate. Pienso yo que es una visión un poco popular y entiendo que así sea, porque en el momento en que nosotros atribuimos victorias o derrotas en un debate también estamos perteneciendo a los anclajes clásicos de campaña, ¿sí? Entonces, para poder determinar que un candidato gana o no un debate, son una serie de variables a analizar, no solamente, por ejemplo, quién pudo atajar un poco mejor, sino también, por ejemplo, quién obtuvo la mayor cantidad de datos fieles y contrastados en cuanto a sus interlocuciones. ¿Quién más bien sostuvo discursos y quién sostuvo relatos? Los relatos están un poco más orientados al orden de lo ficcional, los discursos están orientados más bien a bases conceptuales que se argumentan, digamos, desde investigación. Entonces, son algunas variables que habría que determinar para, en efecto, luego de eso, generar una conclusión un poco menos emocional para poder decir gana o pierde de acuerdo a estas variables, o en estas variables le fue mejor y en estas otras no tanto. Creo que eso sería una perspectiva un poco más imparcial para poder entender esas victorias o derrotas en un debate. Ahora, para poder entender un poco esas dinámicas, sí hay que tener claro que estas interlocuciones que buscaban socavar la imagen de ambos, sí tiene una particularidad que creo que es importante distinguir, y es que estos discursos o estos relatos que venían o provenían de Daniel Noboa para, digamos, derruir a Luisa González, apuntaban principalmente a un imaginario que la representa desde el correísmo, mientras que Luisa González utilizaba estos mismos artefactos, pero para en efecto atacar tangibles de una cuenta pública a nivel de gestión. Entonces, esa diferencia sí que pone un poco sobre la mesa que se está atacando a Luisa González desde un imaginario que la representa versus un ataque tangible en relación a la gestión pública del presidente. Y allí entramos en esta dicotomía de se ataca la representación versus la identificación de ambos. Entonces, esas dos, figuras sí de alguna manera sostienen la forma en la que Daniel Noboa pretendió entenderla a Luisa no como una candidata individual, sino con todo ese bagaje imaginario que representa.
Ella fue más tangible en ese sentido y además era mucho más fuerte, y esto lo sostenía un gran colega, Pedro Donoso. Hoy día estuvimos en una entrevista en Ecuavisa y yo estoy de acuerdo con él cuando dice que Luisa González fue quien desmitificó más, digamos, en este espacio de debate. Fue quien de alguna forma tomó estos mitos que no correspondían a ella, pero que fue tajante digamos, en desmitificarlo, sobre todo en las preguntas cerradas. No así, por ejemplo, Daniel Noboa, que al ser un presidente, es decir, alguien que está en funciones, es decir, que tiene una data un poco más cercana y oficial, se esperaba que sea mucho más, digamos, que tuviera un discurso mucho más acompañado de cifras, cuando Luisa más bien fue quien sostuvo un poco esa bandera de un relato acompañado de cifras, que también apoya la desmitificación del relato para que eso ya sea más bien un discurso político. Entonces, por ejemplo, Luisa, que le habló principalmente a este voto popular urbano-rural, especialmente a mujeres y adultos mayores, también le hablaba a un electorado afectivo y desprotegido, ¿sí? A una población golpeada por una crisis multidinámica que también busca protección social, y es un voto antisistema que en este momento, contradictoriamente, puede estar cansado de la élite que en este momento sí representa al presidente candidato. Entonces, tenía un tono bastante protector, por decirlo de alguna manera, cuando decía, por ejemplo, no permitiré que le falte la comida a los niños. Había esta cuestión de mensajes centrales como no vengo a administrar, vengo a proteger. Noboa representa a los privilegiados que nunca pagan sus deudas. La seguridad sin justicia es represión. Entonces, colgaba o instalaba estos statements que no solamente son frases cortas de fácil recordación, sino que también ya colocan al gobierno de Noboa como distante a partir de ese discurso de Luisa, como distante de esas realidades, como decía Tania, que en efecto lo que hace es buscar esa identificación general, denunciar al adversario como parte de una élite impune, ya lo califica de esa manera, y recuperar también ese voto popular en disputas, sobre todo en la costa rural, que en esta ocasión, digamos, le fue bastante bien, sobre todo en la circunscripción 4. Entonces, entiendo yo que todos estos artefactos, y partiendo de la idea que ella fue juzgada desde un imaginario y no desde un tangible, y ella juzgó desde un tangible y no al revés, creo que es una ganancia en ese sentido, la forma en la que ambos sostuvieron los ataques. Sí pienso yo que debió haber habido una mayor confrontación programática realista. Creo que ambos cayeron en el espacio ficcional de la política, y en algún momento, y creo que en mayoría, se utilizó el debate como un espacio de anuncios performativos. Un poco, en lugar de tener descripciones técnicas, tuvimos más bien proyecciones simbólicas. Y creo que todo eso habría que evaluarlo, pero también desde las condiciones de poder del uno frente al otro. Muchísimas gracias, Pamela. Yo quisiera en este momento recuperar un poco también estas características que decía justamente Tania, ¿no? Estas características misóginas del candidato presidente que se evidenciaron claramente el día de ayer en el debate durante varios momentos, en las formas, en las maneras en las que se refería a Luisa, ¿no? Se le trató como ella es la Luisa mala, se la trató también como una persona alterada. Y claro, esto un poco frente a la imagen también que tiene Noboa con respecto, que también ya lo decían, ¿verdad? Con respecto a su violencia, a su ex esposa, inclusive a su propia hija, el tema de la vicepresidenta que fue elegida democráticamente, pero también de su esposa, cuya blanca imagen, ¿no es cierto?, es utilizada al puro estilo del siglo XIX. ¿Qué supone, Tania, esta narrativa mucho más oficial sobre la vulgaridad, la grosería que habría mostrado justamente Luisa en el debate de ayer? Sí, a ver, yo creo que el candidato presidente tuvo ayer un performance que lo desnuda de cuerpo entero, ¿no? Es decir, esa misoginia
que evidentemente está ahí y no solamente ayer en el debate, sino en múltiples casos de los que hemos conocido como sociedad, de su relación con las mujeres y la más importante en términos políticos de la cancelación absoluta de la vicepresidenta electa en urnas, que ha terminado con que le quiten incluso los derechos políticos. O sea, eso ya es una violencia que supera totalmente la simple misoginia, ¿no? Es ahí ya la prepotencia de Estado ejercida por un oligarca. Para mí, esa foto es imposible de borrar del escenario actual del Ecuador. No es cualquier misoginia, ¿no? Es la misoginia de alguien que tiene todo el poder, ¿no? El poder policial, el poder militar, el poder económico, el poder político y el poder de comprarse a todas las funciones del Estado. Es una cosa que es verdaderamente brutal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que su postura ayer en el debate no dejaba de ser la de este personaje que aparece haciendo persecución política en vivo en televisión nacional, el momento en que expone unos supuestos chats donde la candidata tiene un alias Rana René y empieza a utilizar eso como un argumento en un debate presidencial, dejando en claro que no es la fiscalía la que está a cargo de los supuestos casos y las supuestas investigaciones que están en curso, sino que todo pasa por su oficina, tal cual como la oficina del gerente de una empresa en la que todos los demás somos empleados y peones, sin derechos, ¿no? Yo quizá lo exagero, bueno, soy guionista, suelo llevar las cosas a un lenguaje bastante dramático, pero para mí ayer era extremadamente digamos, interesante también ver que este personaje que tiene todo el poder y que ha acumulado todos los poderes en este año y medio, tenía por obligación republicana que pararse frente a la candidata opositora en igualdad de condiciones, para lo cual él fue con un jean, ¿no? Demostrando que, bueno, es un acto más, un acto menor dentro de su agenda, que no tiene importancia realmente, y estuvo todo el tiempo con una sonrisita en la cara, despreciando a la candidata, llamándola Rana René una y otra vez, cosa que a mí me parece que es no solamente un insulto a la candidata, sino un insulto al electorado, ¿no? Un insulto al electorado, un desprecio profundo como el que sabemos que tiene contra el pueblo, contra el votante, ¿no? Contra todos nosotros y nosotras que intentamos seguir construyendo república y generando condiciones en las cuales un millonario no tenga de por sí todo el poder en el país, y que ha sido la lucha republicana desde hace 200 años, ¿no? Desde que somos país. Esta idea de que podemos efectivamente tratarnos como iguales entre unos y otros, y que cuando vienen estos gobiernos oligárquicos y se colocan en el poder político, arrasan con todo aquello y sus posturas. Por eso yo ayer sentía que, sin saberlo, porque él no se entera, él se exhibió de cuerpo entero, como una persona desconectada de la realidad, desconectada del dolor del país, desconectado de su rol como presidente, porque como presidente tenía que llegar a hablar de obras, no de propuestas de campaña, ¿no? Desconectado, por lo tanto, de cualquier norma de la ética republicana que le corresponde como un ciudadano más. Y por todo eso, una vez más, admiro mucho la entereza de Luisa para mantenerse en ese debate con la serenidad que requería llegar hasta el final, pero por supuesto, también con los momentos en donde tenía que responder, pues sí, levantando la voz, ¿no? Levantando la voz, que era la única manera de poner un poco de equilibrio en ese desequilibrio tan grande, en ese enfrentamiento con un desequilibrio tan grande. No sé si respondí tu pregunta, Mila, pero ya me fui por otros temas también. Gracias, Tania.
Bueno, en este momento nos vamos justo a una pausa y continuamos con Frente Radiosa. Inicio del espacio promocional y publicitario. Tras el debate presidencial de segunda vuelta, hay conclusiones. Dijeron la verdad, mejoraron en sus encuestas. ¿Y qué viene a continuación? Todo esto en un programa especial, este lunes 24 de marzo desde las 19:30. Por la Alianza Informativa Decide Ecuador 2025. Un país bien informado decide su voto de manera responsable. Sintonízanos por la 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha y por todas nuestras redes sociales, radios metropolitanas y medios aliados. Decide Ecuador 2025. En el espacio, rostros, sonidos y huellas. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán. El hombre increíble. De lunes a jueves desde las 22 horas y su resumen todos los domingos desde las 20:30 después de Otro Relato. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Solo por Radio Pichincha, la radio de las noticias. Fin del espacio promocional y publicitario. Radio Pichincha. Bueno, regresamos con Frente Radiosa y este momento nuevamente vamos a solicitar a los controles que nos ayuden con el siguiente video de Gabriela Gallardo, por favor. Pero también en esta segunda vuelta vemos continuidades. A Luisa siendo Luisa, porque ella siempre ha sido transparente y honesta con lo que ella es, con lo que ella cree. Desde que era asambleísta defendió una agenda conservadora en temas de género. Hasta el día de hoy que le vemos todo el tiempo con el crucifijo, hablando de Dios e incluso exponiendo públicamente estar en contra de la ideología de género. Una discursiva propia de la extrema derecha, pero que en este caso es utilizada por el progresismo. Además, en el debate presidencial se insinuó en contra de los derechos de la población migrante venezolana, lo que nos lleva a cuestionarnos qué clase de progresismo queremos construir. Finalmente, una característica de Luisa es la lealtad. Desde las elecciones anteriores hasta el día de hoy ha defendido al gobierno correísta, al correísmo e incluso ha hablado de mi gobierno. Ha defendido también al gobierno de Maduro en Venezuela. Sin con esto no decir que ha sido crítica y ha buscado desvincular a personajes corruptos de la Revolución Ciudadana como Ronnie Aliaga, buscando depurar el partido. Teníamos declaraciones de Gabriela Gallardo, investigadora social. Ella ya lo situaba, pero en efecto un elemento que ha causado indignación en las filas de las izquierdas del progresismo es lo expresado por Luisa González respecto al retorno de migrantes venezolanos que hayan sido encarcelados, su expulsión básicamente. Creo que ahí la pregunta que cabe es en qué medida es algo que ella efectivamente piensa o si es tan solo una estrategia electoral. Pero incluso así, si tan solo fuese una estrategia, no podemos dejar de preguntar, criticar por qué expresarlo de una manera tan alejada a los principios del proyecto progresista que dice representar. Tú misma, Pamela, en tu primera intervención hablabas de que Luisa González está arropada por muchas figuras, por muchas mujeres que han pasado por la Revolución Ciudadana. Entonces, más bien desde ahí, pedirte tu reacción respecto a estas declaraciones de Luisa González, a lo que situaba Gabriela Gallardo, respecto a este tema. Claro que sí, Isabel. Primero, creo que sí es importante igual hacer una aclaración. Como ustedes saben, Lupa Media es un fact-checker bastante respetado en el país, dirigido por Carolina Basante, y es completamente falso, según este fact-checking, que Luisa González haya expulsado de la revolución a Ronnie Aliaga, porque no se encuentra, bueno, es como lo califica Lupa Media, ¿no? No es como lo estoy calificando yo, pero sostienen que no se encuentra en efecto evidencia de que haya sido expulsado. De hecho, él mismo anunció en sus redes sociales sobre su desafiliación.
el 15 de marzo del 2024, la Fiscalía lo vincula en metástasis. Entonces, sí es importante tener en cuenta esos temas para no caer igual en la interlocución electoral y no, digamos, formalizar relatos y más bien conformar discursos. Ahora, partiendo de allí, es muy interesante tu pregunta porque lo que nosotros hemos visto es que Luisa González en efecto siempre ha correspondido de manera tajante a esas líneas gruesas que sostiene el correísmo. Vemos como, por ejemplo, hace una semana hay una interlocución por parte de Paola Cabezas y de la otra asambleísta Garzón, cuando hablan de la dolarización y públicamente en un medio, me parece que es La Contra, Luisa se encarga de decir que sus dos compañeras no tienen más o menos las credenciales para poder hablar de la dolarización. No dice de otra forma, estoy parafraseando, porque son asambleístas y no cuentan, digamos, con las credenciales requeridas para poder defender este tema. Que las respeta mucho, y esto no solamente eso realmente responde a un tema que creo que es importante que destaquemos. A mí no me gusta hablar desde el espacio de la opinión, me gusta más bien hablar desde el espacio del análisis, y hace unas semanas hice unos estudios en donde utilicé unas fórmulas para evaluar conducta electoral con unas fórmulas de autores ya bastante antiguos, pero que son respetables y que aún se utilizan estas fórmulas. Nosotros vemos que nosotros tenemos un índice de volatilidad electoral de cerca de 40 puntos y ese es un rango de alta volatilidad. Es decir, no hay un electorado en este momento que pueda de alguna manera manifestarse desde la visión ideológica o desde la visión identitaria con una candidatura que pueda conmoverlo para votar en ese sentido, sino más bien es un electorado que puede movilizarse de un día a otro, no necesariamente consolidarse o fidelizarse. Entonces, esta volatilidad electoral dada por un escenario también volátil, en donde en el 2023 teníamos unas figuras que sumaban entre todos un 37% fuera de los dos primeros lugares y ahora apenas un 11%, deja huérfano a un electorado que se representó anteriormente de esa manera. Entonces, ¿por qué digo todo este antecedente? Porque al tener este electorado tan difuso, que ya ni siquiera le podría llamar blando, sino que es duramente volátil, es necesario que se empleen campañas y estrategias que puedan captar a ese votante que puede corresponder con desafección política o antisistema. Entonces, reconocer ciertas posturas que puedan llegar a sonar de la clase política tradicional es alejar esa posibilidad, siendo que ellos ya tienen más del 44% seguro. Es decir, es muy difícil que aquellos que votaron por Luisa en primera no voten por Luisa en segunda porque habría una disonancia cognitiva que no se permite al elector. Entonces, en ese sentido, están tratando de cuidar y barajando opciones un poco, no sé si improvisadas, pero tal vez nosotros podríamos leerlas así, de ambos lados, para captar esta volatilidad tan difusa. Y una de esas cosas es, por ejemplo, desmentir a Garzón, desmentir a Cabezas, para no corresponder tanto con esas líneas gruesas de la clase política tradicional, el correísmo o la partidocracia que las arropa, tal vez en algunos sentidos. Hablo de Venezuela de esta manera, pero lo curioso es que eso no solamente que la desvincula de los principios progresistas del correísmo, sino que la lleva directamente a espacios conservadores. Entonces, está tratando de hacer estos guiños, tal vez a esos otros espacios que buscan ser conquistados, por ejemplo, en las zonas urbanas, jóvenes de los sectores urbanos que no necesariamente conectan con ella. Entonces, pienso que esas interlocuciones son peligrosas en este momento porque tampoco puede descuidar ese techo electoral que sí corresponde con esas líneas progresistas que los identifican. Entonces hay que ver realmente, yo no me atrevería a decir si funcionó o no, pero sí que puedo decir que es arriesgado y creo que se soporta en una estrategia de captación de adeptos no relacionados a su votante tipo. Muchísimas gracias, Pamela. Quisiera retomar justamente este tema entre el carácter disruptor del protagonismo que justamente lo habías planteado, Tania, y las posiciones conservadoras también, ¿no? Que decíamos hace un momento. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Cómo leer esa tensión?
A ver, a mí como votante, como ciudadana, me pareció muy desafortunada la razón por la que se reconocería al gobierno de Venezuela, ¿no? Creo que no ha sido nunca, desde el año 2007 hasta acá, una línea política de lo que hoy es Revolución Ciudadana, la expulsión de inmigrantes, ni esos conceptos de sí, ¿no? De hacer como expulsiones masivas, ni mucho menos. Creo que tampoco Luisa lo dijo así, ¿no? Pero creo que fue desafortunada esa respuesta. Sin embargo, pues yo me quedo con la parte positiva de la respuesta, que es reconocer al gobierno de Venezuela, porque no quiero que mi país siga siendo, pues, uno más de los empleados del gobierno de Estados Unidos, como fue Lenin, que en su momento recibió a Guaidó como presidente de Venezuela, y ahora Noboa, que recibió a Edmundo González como presidente de Venezuela, en unos gestos de absoluta sumisión a los dictámenes de un gobierno imperialista, ¿no? Sin ningún tipo de decisión propia con respecto a qué hacer frente a un gobierno complejo, a una situación compleja como la situación política de Venezuela actualmente, ¿no? Creo que lo propio es tener pues una postura crítica frente a lo que sea los procesos electorales y cómo se han llevado, es decir, como el gobierno de Petro, ¿no? Que ha dicho, bueno, sí, esto aquí, esto así no se debió hacer, pero de ahí a desconocer a un gobierno en funciones, y empezar a recibir como presidente a la persona que Washington decide que ahora es supuestamente el presidente de un país latinoamericano, pues hay una diferencia muy grande, y en ese sentido, pues yo me alegré que su respuesta contundente esté así: se va a reconocer al gobierno de Venezuela, como tendría que ser, y ojalá, y ese tema no se tocó en el debate, cosa que me pareció lamentable, y ojalá la restauración de relaciones con México, que tenemos relaciones rotas con México después de la invasión a la embajada mexicana en Quito por parte de este gobierno completamente prepotente y títere de la agenda que le coloque un gobierno extranjero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, yo me quedo con la primera parte de la respuesta, y pues como votante y como parte de ese gran campo popular que disputa derechos permanentemente, pues creo que tenemos que poner ese sentido, recalcar el sentido de la segunda parte de esa respuesta, y es no permitir que haya una regresión en los derechos de los migrantes en este país, ¿no? Muchas gracias, Tania, por esa lectura. Nos acercamos ya a la recta final del programa, aún tenemos 12 minutos, pero quisiera regresar contigo, Pamela, y preguntarte nuevamente. Tú ya has mencionado algunos elementos al respecto, pero me parece algo fundamental, esto sobre qué tipo de campaña está realizando Luisa González, hacia quién va dirigida específicamente. Tú hablabas por un lado del voto volátil, pero también de una campaña dirigida al voto popular, urbano y rural, que busca interpelar a las mujeres, que en primera vuelta de alguna manera no acabaron de decantarse por su candidatura. Entonces, más bien, en torno a eso, pedir de tu lectura, ¿qué estéticas ves? ¿Qué tipo de discursos ha utilizado, sobre todo en esta primera vuelta y lo que va de la segunda, ¿no? Pamela. Listo, tenía desactivado el micrófono. Creo que para eso es importante ver la forma en la que Luisa defendió programáticamente los distintos ejes que planteó el debate. Por ejemplo, ella inmediatamente habla de desayunos escolares, pero habla de contratación directa a productores de la economía popular. Entonces, en ese sentido, ya no solamente que se está hablando de una cobertura directa ante una necesidad imperante en este sector, sino que a la vez esto funciona como válvula para sostener una visión y estilo de gobierno, ¿sí? Porque la forma en la que conecta, digamos, esta necesidad satisfecha o potencialmente satisfecha es a través de estos actores de la economía popular como tal. Eso ya te habla de una ideología de gobierno, de un estilo de gobierno. Habla también de el tema de las becas, del acceso a la educación superior sin examen para inscritos
Y esto también es interesante porque recordemos que fue en el correísmo que se generan estos exámenes de ingreso que en su momento fueron necesarios, pero que luego, lamentablemente, por distintas situaciones, se burocratizó la educación superior, entorpeciendo los procesos de ingreso, pero ella hace un revés de esta situación, es decir, esta propuesta que además sostiene una visión de gobierno progresista, también descansa sobre unos correctivos que plantean su individualidad como candidata. Entonces creo que sí hay que entenderlo de esa manera desde ese subtexto. Entonces, además de eso, nosotros si podamos hacer un resumen comparativo solo en el tema de educación, ustedes pueden ver que en el diagnóstico lo que hace Luisa es declarar una crisis total de deserción, violencia y pobreza, mientras que Daniel Noboa habla de escuelas reabiertas, pero apelando netamente al espacio y a la infraestructura muerta, ¿sí? Entonces, existe una contraposición entre ambos diagnósticos. En cuanto a la propuesta de docentes, se habla de recontratación y recategorización. Eso es importante porque no solamente los asume, digamos, como un espacio necesario para poder integrar nuevamente el sistema educativo desde ese lugar, sino que también en el momento en que se habla de recategorización, también se habla de reevaluación de lo hecho previamente. Entonces ella está haciendo correcciones, no necesariamente nominales, sino que está haciendo correcciones, o al menos lo que su discurso indica, correcciones estructurales de lo que se esperaba o que se entiende que hizo realmente el modelo anterior al que representa. Y eso casi no se dice, porque sí hubo un discurso programático menor, pero sí existió un discurso programático que sería interesante analizar desde la forma en la que corresponde o no a una estructura correísta o defiende un modelo con potenciales evaluaciones, que para mí es lo segundo. Entonces, eso, Isabel, creo que dice un poco más sobre Luisa González defendiendo su individualidad como candidata. Yo esto es lo que más voy a rescatar, más allá de, digamos, las condiciones un poco más sesgadas que todas podamos tener. Yo creo que la individualidad de Luisa como candidata es lo que más resultó de este debate. Hubo individualidad en esta visión programática, hubo individualidad cuando sin ningún sentido se habla de Glass, que no tenía nada que ver con el eje con el que se estaba impartiendo. Cuando, por ejemplo, en el tema de educación se habla de la tabla de drogas, un tema que sí tiene una relación, pero no necesariamente convoca la estructuralidad del eje, y lamentablemente esa politización de digamos, del discurso destruyó digamos, la exposición sobre el eje de educación. No se volvió a hablar de educación, sino ya de la tabla de drogas, se concentró el discurso hacia allá. Entonces, creo que ese estilo discursivo, que era más empático, un poco más frontal, que además la ubica a ella en sectores necesariamente, digamos, más relacionados con la desprotección, el abandono. Ella habló mucho de un Estado que abandona, pero cuando se habla de un Estado que abandona, también se presume la presencia de un Estado paralelo que, digamos, capta, no necesariamente desde una visión progresista, sino lamentablemente de violencia. Entonces, ¿a quién le habla en cambio Daniel Noboa? Le habla a una clase media urbana, especialmente jóvenes profesionales, sectores tecnocráticos, emprendedores digitales, un voto independiente poco ideologizado, es un voto temeroso de la inseguridad, sí, que busca orden, estabilidad, pero sobre todo gerencia, ¿no? Pero gerencia entendida desde esa visión un poco punitivista sin control civil, que es un poco más complejo, y sobre todo con un estilo frío, SEO style, tipo SEO, poco emocional, más reactivo que propositivo, usa eslogans como Luisa te desdolariza o la guerra se gana con firmeza, sobre todo sosteniendo ese capital del 001 en su momento. Yo ya estoy gobernando, decía, apela al voto de la continuidad. Luisa representa el pasado, que es el branding emocional, el correísmo, y la seguridad es guerra, no diálogo. Entonces, estos disuasivos que apunta él para los indecisos contradicen completamente el discurso más protector, empático que proponía Luisa González. Pretendía dar una sensación más bien de control,
una minimización del miedo, del caos y cosechar voto útil del anticorreísmo sin necesidad de seducir a la centroizquierda, que dice representar, ¿no? Porque dice que es de centroizquierda. Entonces, creo que esas dicotomías son las que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, Pamela. Quisiera ahora preguntarle a Tania, ¿qué representa el campo popular ecuatoriano en la RC? En la política nacional, también el ascenso y la figura como tal de Luisa González, con esta posibilidad de ser elegida como la primera mujer presidenta del país. Sí, gracias, Mila. Antes yo quisiera hacer una pequeña, digamos, un comentario a lo que acaba de decir Pamela, que me parece importante. En ningún momento, al menos yo, no le escuché a Luisa decir que se eliminaría el examen de ingreso a las universidades, porque eso sería una cosa absolutamente fuera de lugar y fuera de agenda, ¿no? Le dijo sí que había al presidente en funciones que él había ofrecido el ingreso libre y que eso no lo había hecho, y que sí se va a generar las condiciones para que la entrada a la universidad sea mucho más, que haya mucho más posibilidades de entrar a la universidad, pero es a las universidades del financiamiento para que puedan recibir más estudiantes, ¿no? Creo que eso es importante decirlo, me pareció importante porque pues yo no le escuché a Luisa decir que se eliminaría ese examen y yo no estaría de acuerdo con que se elimine ese examen, pero bueno. Perdón, pasando... sí, tienes razón, Tania. La corrección es tal cual. Eso lo indicó Daniel Noboa y más bien proponía digamos, menos burocratización en el proceso. Sí, tienes razón. Ok, bueno, y ahora sí, respondiendo a la pregunta de Mila, pues me parece a mí una cosa muy importante colocar sobre el tapete en este preciso momento de la contienda electoral, y es que no solamente la RC siempre ha aglutinado a un gran campo popular, clase media, clase popular, incluso clases altas que se identifican con un proyecto de ampliación de derechos para todos y todas, sino que en esta coyuntura específica ha recibido el apoyo digamos, el apoyo quizá tácito, pero el apoyo de quizá pues la candidatura más importante de la primera vuelta que quedó en tercer lugar, que es la de Leonidas Issa, a través de digamos, de las repetidas declaraciones tanto suyas como de la gente a la que él representa, de que no es el momento para un voto nulo, de que no cabe la posibilidad de un voto nulo en un momento de una polarización tan grave y donde el país se desangra, ¿no? Ha recibido el apoyo del Partido Socialista, ha recibido el apoyo de Yas Unidos, no, insisto, no son apoyos tácitos de vamos a salir con la bandera y con la camiseta de Luisa, pero eso no hace falta, ¿no? Es una contundente declaración de que no se puede votar nulo esta vez, ¿no? Y de que no se puede votar a la derecha oligárquica que ahora nos gobierna. Y sobre el hecho de que sea la primera mujer presidenta, a mí me parece que es bien importante señalar una cosa que a mí me parece clave, ¿no? Claudia Sheinbaum es una presidenta de lujo y que representa también pues todos los intereses del campo popular mexicano. Yo no estaría haciendo campaña por cualquier mujer candidata a la presidencia. No creo que si llega una, llegamos todas, porque si la candidata fuese Anabela Sin, María Paula Romo, Diana Salazar, pues yo estaría en las filas de la oposición a una candidata con ese perfil que no representa ni lejanamente los intereses del campo popular y de las mujeres del campo popular, que son las más desfavorecidas en sociedades inequitativas como la nuestra. Así que mi voto es por Luisa porque representa al campo popular, porque con todas las diferencias que yo pueda tener con ella con respecto a sus posturas en algunos temas, pues efectivamente representa al gran interés nacional de la ampliación de derechos republicanos para todas y todos. Muchísimas gracias, Tania, por ese cierre. Se nos acabó ya el tiempo. Quiero también agradecer a Pamela León y a Gabriela Gallardo a la distancia. También agradecer a Carlos Minango en los controles desde la radio y a todas las personas que se conectaron esta tarde. Los esperamos, como siempre lo hacemos, todos los lunes a las 6 de la tarde por la señal de Radio Pichincha. Y aquí concluimos este programa. Hasta luego.
Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Inicio del espacio promocional.